Damos gracias al Señor y nuevamente a través de la radio, a través de la 89.3, la voz profética, para compartir toda la bendición de Dios, para compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios que puede no solamente sanar tu cuerpo, sino crear en ti todo lo que Dios quiere crear en tu corazón, en tu alma, y darte la vida eterna. Óigalo bien, ¿eh? Obediente a la palabra de Dios nos puede asegurar, óigalo bien, la entrada a la vida eterna, hacia el reino de los cielos, juntamente con Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿no? La palabra de Dios, la cual muchos tienen por desprecio, subestiman, como lo hizo el hombre y la mujer en aquel entonces en el huerto de Edén. Qué tremendo, ¿no? Estamos viviendo una vida en un tiempo donde la piedad y la misericordia está ausente de esta humanidad. Óigalo bien, ¿eh? La piedad y la misericordia está totalmente ausente en el corazón del hombre y de la mujer. La misericordia, lo que Dios más quiere en el corazón del hombre y la mujer, ausente totalmente. Lo que estamos viendo en la sociedad, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo cada día. Cada día nos levantamos y nos enteramos de los horrores que está viviendo la humanidad, de los horrores que el hombre y la mujer está viviendo. Qué tremendo, ¿no? Por causa de no someterse a la voluntad de Dios, por causa de no someterse a la palabra de Dios, de no humillarse, de agachar su cabeza, arrodillarse delante de Jesucristo y pedir misericordia a nuestro Dios y pedir que Dios intervenga en nuestra vida para enderezar los caminos torcidos, enderezar si estamos caminando torcidos, si estamos caminando en un camino de tiniebla, tratar de salir de toda esta inmundicia que el diablo ha puesto en esta humanidad. Qué tremendo, ¿no? La Biblia nos habla en el libro de Génesis, en aquel entonces, cuando el hombre y la mujer fue creado, óigalo bien, y fue puesto ahí por nuestro Dios, en el huerto de nuestro Dios. Y Dios le dio una orden al hombre: de todo de los árboles que están en el huerto podés comer, pero del que está en el medio de ese no comerás. Qué tremendo, ¿no? Del fruto del bien y del mal, del fruto de la ciencia, de la sabiduría, de ese no comerás, le dijo, porque el día que comieres de él morirás. Qué tremendo, ¿no? Y orando a Dios, clamando a Dios a través del Espíritu Santo de Dios para entender y comprender y para poder adquirir el conocimiento que nos lleva a la presencia de Dios. Óigalo bien, que nos lleva a la presencia de Jesucristo, a tener una vida totalmente diferente a la que tiene el ser humano común. El ser humano común, el cual aquel que está viviendo en este mundo y camina esclavizado por distintas cosas, esclavizado por los vicios, esclavizado por la idolatría, esclavizado por sus propios pensamientos, sus propias emociones, ambiciones, esclavizado por sus propios miedos y temores, por el pecado que el mundo está viviendo. Óigalo bien, el mundo está sumido en un abismo de tinieblas, y el único que puede sacar tu alma de toda esta inmundicia es Jesucristo. El único que puede sacarte de la oscuridad en la cual el mundo está viviendo es Jesucristo. Mentes totalmente atadas, totalmente influenciadas por el reino de la oscuridad, por nuestro enemigo el diablo. Mentes totalmente tomadas, sin piedad, sin misericordia, obrando y sirviendo a aquel ser diabólico, aquel ser que tiene el poder del engaño, el poder de la mentira, el poder de matar, robar y destruir. Lo dijo Jesucristo. Solamente vino a matar, robar y destruir, infundir dolor y sufrimiento en el hombre y la mujer, en la sociedad, en esta humanidad, y llevar el alma del hombre y la mujer a la condenación eterna. Óigalo bien, así como él está condenado. Eso es lo que él solamente desea. Así como él está condenado, también el hombre y la mujer sea condenado y caiga donde él está, en la condenación eterna. Qué tremendo, ¿no? Estamos viviendo una vida en un tiempo donde vemos distintas noticias, distintas cosas que están pasando en distintos lugares, no solamente en este país, en todo lugar. Los horrores, el cual familias tienen que estar pasando, sufriendo. Qué tremendo, ¿no? La Biblia nos habla que desde el momento que el hombre subestimó la palabra de Dios, en aquel entonces, en aquel huerto, dice la Biblia que adquirió
el saber el bien y el saber el mal, lo dice la Biblia. Adquirió ciencia, adquirió sabiduría, adquirió un conocimiento que le era desconocido al hombre y a la mujer. Miré qué tremendo, ¿no? Por aquel entonces, antes de que el hombre cayera en esa desobediencia, de subestimar lo que Dios le dijo, por aquel entonces el hombre era un hombre inocente, el ser humano era inocente, algo como un niño, sin saber el bien o el mal, sin discernir lo que tenía alrededor, pero desde el momento que desobedece a Dios, adquirió esa ciencia. Ciencia que hoy en día, óigalo bien, porque la ciencia comenzó a ser manipulada por el ser humano, comenzó a ser explotada. La mente del ser humano se dio cuenta que el hombre y la mujer se dio cuenta que tenía ese potencial en su mente y comenzó a ejercer, comenzó a manipular, a explotar ese conocimiento, esa ciencia, de que, y hoy en día, óigalo bien, ha hecho mucho bien la ciencia, nos ha dado muchas cosas, pero también ha creado cosas de destrucción, de muerte. Qué tremendo, ¿no? Científicos renombrados de la historia de la humanidad, como Einstein, como Tesla y como aquel hombre, Oppenheimer, que creó la bomba atómica, la bomba nuclear, un arma de destrucción masiva. Qué tremendo, ¿no? Todo por la ciencia que tiene el hombre y la mujer, que adquirió en aquel entonces en el huerto de Edén. Todo porque el ser humano comenzó a manipular, se dio cuenta de que tenía el poder creativo, el poder de idear, ingeniarse, distintas cosas. Y hoy en día toda esa ciencia le está haciendo no solamente de sufrimiento, de dolor a la humanidad, sino también de destrucción y muerte. Armas sofisticadas, totalmente pensando en destruir a la humanidad. Si bien la tecnología hoy en día para nosotros, para los que predicamos el Evangelio, para todos los siervos y siervas, para la iglesia de Jesucristo que toma medios de comunicación y usamos el internet, usamos toda la tecnología que está en el mundo, que está en esta vida, y predicamos, es de bendición, pero también en las manos de aquellos que le sirven al diablo, óigalo bien, es de destrucción masiva, de muerte, de hambre, de necesidades, de destrucción, o lo que estamos viendo. Óigalo bien, porque lo que viene es peor todavía. Se habla de la tecnología artificial, de la ciencia artificial, de la tecnología artificial. Qué tremendo, ¿no? Todos los males que va a traer, todos los beneficios, óigalo bien, sí, va a traer beneficios a la sociedad, pero también va a traer muchos males, porque Dios se lo dijo al hombre: el día que comieres de ese fruto morirás. Y el hombre no tuvo temor. Y hoy en día el temor en el corazón del hombre está ausente, en el corazón de la mujer, en el ser humano común, y en muchos cristianos está ausente el temor a Dios. El temor a Dios, que es el principio de la sabiduría para que el hombre y la mujer puedan entender que para vivir en esta vida tenemos que vivir de acuerdo a los consejos de nuestro Dios, de acuerdo a la voz de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, caminando todos los días, esperando que Dios nos guíe, esperando que Dios nos hable, que Dios nos revele, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, para no caer en el engaño y la mentira del diablo, nuestro enemigo, el enemigo del reino de los cielos, óigalo bien, que ha estado todo este tiempo destruyendo a la humanidad. La Primera Guerra Mundial, óigalo bien, 50 millones de almas, y todas las que murieron después por causa de las distintas secuelas que quedó de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Y no se quedó con eso, óigalo bien, Y el ser humano, el mismo ser humano común, comenzó a explotar su conocimiento, su entendimiento, comenzó a usar esa ciencia que adquirió el hombre en aquel huerto para crear más todavía armas de destrucción masiva, letales, armas químicas,
Qué tremendo, ¿no? Y llegó la Segunda Guerra Mundial. Y comenzó el diablo a manipular todo eso a través del propio ser humano. Óigalo bien, ¿eh? A través del propio ser humano. Hombres y mujeres que le sirven a las tinieblas, que le sirven a nuestro enemigo, al diablo, con su sabiduría, con su entendimiento, con su ciencia, con su propia vida, creando distintas cosas para destruir al prójimo, para destruir la creación de Dios. Esta que es la creación de Dios, esta naturaleza, el hombre y la mujer, es la creación de Dios. Y eso es lo que el diablo odia, la creación de Dios. Y al hombre y a la mujer mucho más, porque el hombre y la mujer tienen una oportunidad, no solamente de ser perdonado por Jesucristo y lavado por la sangre de Jesucristo, sino de entrar a la vida eterna si es fiel, si es obediente, si es humilde, si es puro de corazón, dice la Biblia. Ver a Dios en aquel día que cierre sus ojos y parta de esta tierra y su corazón dé su último latido. Entrar al reino de los cielos, lo cual el diablo ya no lo puede hacer, el cual el diablo ya no tiene esa oportunidad de poder ser perdonado, porque traspasó los límites, cruzó esa línea, la cual está establecida por la palabra de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo de Dios es reo de eterna condenación. Y ahí traspasó los límites nuestro enemigo el diablo. Y él ya no tiene ninguna solución. Él ya no puede ser perdonado. Él ya no puede volver atrás. Por más que se arrepienta, por más que llore, por más que resgarre lo que sea, su corazón, él ya no tiene vuelta atrás. Y él ve que el hombre y la mujer tienen la oportunidad de poder corregirse de aquel error que cometió el hombre en el huerto de Edén, de poder corregir ese terrible error que cometió el hombre y la mujer, de subestimar la palabra de Dios, de dejar la orden de Dios, de no comer del árbol que estaba en el medio del huerto ahí, y caer en este dolor y sufrimiento, en esta agonía total, porque esto es una agonía lo que está viviendo la humanidad. Es una agonía total, es un dolor que parece que no tiene fin, pero sí tiene fin. Cuando Jesucristo levante la iglesia, cuando Jesucristo venga por aquellos que realmente le han creído, que realmente le han amado, que realmente se han humillado delante de Él y han aceptado vivir por su palabra y caminar por su palabra. Óigalo bien. Cuando venga Jesucristo y tome a todos ellos, tome la iglesia y la lleve al reino de los cielos, entonces Dios hará juicio con los que se queden. No solamente con el hombre común, la mujer común que se quede en este mundo, después que la iglesia sea levantada, sino con todos los seres, dice la Biblia. El diablo, el dragón, la bestia y todos aquellos seres espirituales que habla esta obra literaria, la cual es la Biblia, la cual es el reflejo de todas las cosas y es el testimonio fiel de todo lo que Dios nos ha hablado todo este tiempo, de todas las cosas que Dios nos viene hablando, para que podamos entender que en cualquier momento Dios va a dar la orden a su Hijo Jesucristo, óigalo bien, ¿eh? Y entonces se consumará este evento, este acontecimiento, de que la iglesia sea levantada hacia el reino de los cielos, de que tu alma sea levantada hacia la vida eterna, óigalo bien, de que tus hijos, de que tu familia, de que tu hogar entren, como dice la Biblia, serás salvo tú y toda tu casa, hacia la vida eterna, eternamente y para siempre, por Jesucristo nuestro Salvador. Óigalo bien, ¿eh? Y entonces Dios se va a encargar de los soberbios, de todos aquellos altivos, de todos aquellos arrogantes, de todos aquellos que hoy en día se burlan y se jactan de que no hay, diciendo que no hay un Dios, diciendo que la justicia de Dios no es real, y que se burlan de aquellos que predican el Evangelio.
de aquellos que humildemente quieren anunciar este acontecimiento que en cualquier momento será. No sabemos cuándo, será en cualquier momento, cuando menos esperen, cuando menos lo esperen, óigalo bien, será el arrebatamiento de la iglesia. Aunque muchos dicen, no va a haber arrebatamiento. Sí va a haber un arrebatamiento. Sí, Dios Jesucristo dijo, vendré y os tomaré a mí mismo. Significa que los va a tomar como ladrón en la noche, sin que nadie, el mundo lo vea, sin que el mundo se dé cuenta. Vendrá y tomará la iglesia, tomará tu alma, tomará a tus hijos, tomará a tu esposa, tomarán aquellos que están orando, alabando a Dios, glorificando a Dios, esperando fielmente entrar a la vida eterna, óigalo bien. Aquellos que han caminado con temor a Dios, con temor a la palabra de Dios, fielmente cuidando su alma, cuidando su santidad, cuidando el corazón de toda cosa guardada. Guarda tu corazón, dice la Biblia, porque de él mana la vida. Libro de Proverbios, usted lo puede leer ahí. Mire qué tremendo. Porque del corazón sale, del corazón del hombre y la mujer sale los malos y buenos pensamientos. Qué tremendo, ¿no? Del propio corazón del hombre, porque en aquel huerto de él el hombre adquirió el conocimiento del bien y del mal. Lo dice la Biblia, usted lo puede leer, libro de Génesis. Búsquelo ahí. Si no lo cree, léalo. El hombre adquirió el potencial creativo, la ciencia, que no le era dada a la humanidad. Qué tremendo, ¿no? Y por eso el hombre y la mujer están sufriendo. Por eso esta humanidad está sufriendo, porque no quiso el hombre y la mujer caminar de acuerdo a la voz de Dios, de acuerdo a los consejos de nuestro Dios, decidió caminar de acuerdo a sus propios pensamientos, como hoy en día muchos hombres y mujeres, caminando en sus propias razones, caminando en su propia lógica, caminando en su propia ciencia, en su propio conocimiento, alejados de los consejos de Dios. Porque para hacer algo, para expresar algo de parte de Dios, tenemos que hablar con Dios, a través del Espíritu Santo de Dios. Para anunciar algo, o profetizar, o dar un mensaje de parte de Dios, tenemos que hablar con Dios. Tenemos que hablar con Jesucristo. Tenemos que hablar con el Espíritu Santo de Dios, el cual te va a enseñar todo lo que habrá de venir, para que no ande hablando cosas que no conoce, cosas que no sabe, cosas que no entiende, que no comprende. Todas las cosas que habrán de venir, todo lo que Dios va a hacer, todo lo que Dios va a crear, todo lo que Dios va a permitir en este mundo todavía, todo lo que Dios le va a permitir a nuestro enemigo, al diablo, infundir en esta humanidad, dolor y sufrimiento, muerte, destrucción. Qué tremendo, ¿no? Tristeza y amargura en toda esta humanidad se ve. Tristeza y amargura del hombre, el ser humano común, caminando todos los días con esa incertidumbre, con ese miedo, con ese temor de lo que está viviendo la humanidad, de lo que estamos viendo en todo lugar. Niños robados, sustraídos de sus propios padres, y de repente nadie sabe. Y de repente nadie lo vio. Y sabemos que está la mano del diablo ahí. Sabemos que está la mano de nuestro enemigo el diablo, que tiene a hombres y mujeres sirviendo para él. Hombres y mujeres totalmente atados en la mente, en sus sentimientos, en sus emociones, sin piedad y misericordia. Óigalo bien, ¿eh? Porque la tecnología ha traído todo este mal. El amor al dinero, dice la Biblia, es raíz de todos los males que el ser humano está viviendo. El amor al dinero es la raíz de todo el sufrimiento que está viviendo esta humanidad. Lo dice la Biblia. Lo dice la palabra de Dios. La raíz de toda la tristeza y la amargura que muchas familias hoy en día están viviendo. Y el dolor en esta humanidad es el amor al dinero, la ambición, la codicia, la avaricia de muchos hombres y mujeres que caminan en este mundo solamente pensando en sus propios intereses, porque el diablo se ha encargado de meterse en mucha gente,
se ha encargado de corromper el pensamiento de la humanidad. Se ha encargado de corromper la naturaleza del hombre y la mujer para sus propios intereses, para destruir esta humanidad, la creación de Dios. El hombre y la mujer es la creación de Dios, óigalo bien. Y ese es el objetivo de nuestro enemigo, el diablo. Ese es el objetivo de los demonios que hoy en día se meten en hombres y mujeres, no solamente para el tráfico de droga, para la trata de personas, no solamente para el tráfico de armas, sino también para el tráfico de órganos, de niños, de adolescentes, de mujeres, porque sabemos que los niños son más vulnerables y las mujeres, los adolescentes, más vulnerables. Y ahí está la mano del diablo, destruyendo las familias de esta tierra. Y como iglesia, como siervos y siervas que somos delante de Dios, como conocedores del enemigo que tiene esta humanidad, tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios, para que el poder de Dios se manifieste, para que la gracia de Dios venga sobre la iglesia de Jesucristo, oígalo bien, y la iglesia de Jesucristo comience a clamar, a orar, oígalo bien, para que el poder de Dios comience a convertir a muchas almas y le ponga un freno a los demonios, y le ponga esa barrera. La Biblia nos habla de un testimonio tremendo, cuando Jesucristo envió a sus discípulos a predicar y les dio la orden, vayan y prediquen el Evangelio, y venían gozosos, llenos de gozo y alegría, porque dice que fueron y se dieron cuenta que en el nombre de Jesucristo y por la palabra de Dios, los demonios se sujetaban. Mire qué tremendo, ¿no? Tal cual como dice la Biblia, para hollar serpientes y escorpiones. Los demonios que hoy en día intervienen en la sociedad, óigalo bien, para corromper a hombres y mujeres, para destruir distintas familias, pueden ser sujetados por el poder de Dios. Nuestro enemigo, el diablo, se sujeta por el poder de Dios, por el poder de Dios en el Espíritu Santo, en la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Qué tremendo, ¿no? Por eso la ciencia le ha dado a la humanidad muchas cosas, porque hoy en día hay tecnología para tener tratamiento a distintas enfermedades. Mucha gente que no le cree a Jesucristo, que no le cree a Dios, y opta por ir a la ciencia terrenal y se beneficia de esa ciencia. Pero el diablo ha tomado esa ciencia, óigalo bien, y ha creado también elementos, distintas cosas, para la propia destrucción del hombre y la mujer. Qué tremendo, ¿eh? Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor, ¿eh? Damos gracias al Señor y seguimos en este día a través de la radio, a través de la 89.3, la voz profética, compartiendo la palabra de Dios, a través de las redes sociales, a través de las páginas de la radio, compartiendo a través de distintos medios de comunicación la palabra de Dios que le puede poner un freno, óigalo bien, a nuestro enemigo, al diablo, que le puede poner un límite, óigalo bien, para que no inunde tu hogar, para que no destruya tu hogar, a tus hijos, a tu familia, con la droga, con la delincuencia, con distintas cosas, con distintos vicios.
y con todo esto que está viviendo la humanidad, óigalo bien, porque la ciencia le ha dado al hombre y a la mujer distintas cosas, y más le ha dado para la destrucción misma. Qué tremendo, ¿no? Armas de destrucción masiva, tecnología para destruir al propio ser humano, para destruir pueblos, ciudades, para destruir distintos lugares. Qué tremendo, ¿no? Cuando vemos todo lo que el hombre ha creado, solamente ha creado dolor y sufrimiento. Óigalo bien, dolor y sufrimiento para sí mismo, dolor y sufrimiento para su propia familia, para su propio ser. Qué tremendo, por causa de que el hombre y la mujer no se quieren someter a la voluntad de Jesucristo, a la voluntad de Dios, a la voluntad de la palabra de Dios. Sabemos que cuando el ser humano comenzó a explotar, a manipular, a darse cuenta que tenía el poder creativo, óigalo bien, de aquel entonces, de las generaciones antiguas, que cuando comenzó la revolución industrial, dice la Biblia, dice la historia, ¿no? La revolución industrial, cuando comenzó el hombre a entender y a conocer que tenía una capacidad para descubrir y entender y crear distintas cosas. Ahí comenzó todo el dolor y el sufrimiento de esta generación, la que estamos viviendo nosotros. Porque la tecnología es muy buena en las manos de Jesucristo. La tecnología, la ciencia, es muy buena en las manos de Dios. Pero en las manos del hombre y del diablo es totalmente de dolor y sufrimiento, de destrucción y de muerte. Qué tremendo, ¿eh? Robar, matar y destruir es lo que está haciendo el diablo en esta humanidad. Robarse a los hijos, matar, destruir familias, destruir los hogares, destruir los matrimonios, destruir toda esta naturaleza, la cual Dios ha creado. Por eso, siendo consciente de todo esto, todos aquellos hombres y mujeres que le sirven a Dios, que le sirven a Jesucristo, que le sirven a este Dios que tiene todo el poder para ponerle una barrera a nuestro enemigo, el diablo, que tiene el poder y que lo ha vencido en la cruz del Calvario, Jesucristo, el Hijo de Dios, que tiene ese poder para darle al hombre y a la mujer de Dios para orar, para clamar, para ayunar, para rescatar a muchas almas, óigalo bien, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la predicación del Evangelio, a través de la fe puesta en Jesucristo, de que su gracia se derrame, que su misericordia se derrame sobre esta humanidad, para que muchos puedan ver la luz de la palabra de Dios, puedan ver la luz del camino del Evangelio y puedan salir de esta vida de dolor y sufrimiento y puedan salir de todas estas tinieblas, la cual un día nosotros también estuvimos, e ignorantemente, atados, esclavizados por las tinieblas, esclavizados por el pecado de este mundo, desconociendo que hay un Cristo de poder, desconociendo que hay una gracia y la misericordia de Dios, la cual triunfa sobre el juicio, triunfa sobre el mal que hay en este mundo, sobre nuestro enemigo el diablo. La misericordia de Dios que tiene el poder de derramarse sobre aquellos que le creen a Dios, sobre aquellos que le creen a la palabra de Dios, sobre aquellos que se someten bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque todas las cosas están sujetas a Él, al Hijo de Dios. Todas las cosas fueron sujetas a los pies de Jesucristo. Y qué mejor que caminar con Él, qué mejor que poner a los hijos en las manos de Jesucristo, qué mejor que poner el hogar, que poner el matrimonio, la familia en las manos de Jesucristo, y juntos, donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted esté en este momento, tomar un momento de su día cotidiano, de su vida cotidiana, para clamar a Dios, para que otras familias, otros que están como estuvimos nosotros, como estuviste tú en las tinieblas, puedan oír la voz de la palabra de Dios y puedan obedecer al llamado de Jesucristo, al llamado al salir de muerte a vida, de salir de ese dolor, de ese sufrimiento, de ese frío, porque este mundo se ha tornado frío, frío porque no hay
piedad, no hay misericordia, no hay sensibilidad. Se ha deshumanizado, el hombre y la mujer se ha deshumanizado. Hoy en día no hay sentimiento. No vemos ni considera el ser humano el dolor en su prójimo. Cuando roba a una criatura, cuando roba a un niño. Todo por el amor al dinero. Porque el dinero es la raíz de todos los males. Todos los males parten de ahí. El dinero compra voluntades. El dinero corrompe la mente. Corrompe los sentimientos, las emociones. Y por el dinero el hombre y la mujer hace cualquier cosa. Óigalo bien, el ser humano común. El que está caminando a oscuras en su entendimiento, en este mundo de tinieblas, en este mundo de dolor. El amor al dinero produce todo esto, lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Guerras, hambres, enfermedades, pandemias. Mire qué tremendo. La ciencia del hombre y la mujer. La ciencia que el hombre adquirió en aquel huerto del Edén, que le fue para mal, porque al poquito tiempo Caín mata a su hermano Abel y comenzó ese tiempo de vivencia de la humanidad, de empezar a ver todo eso, derramamiento de sangre, odio, soberbia, orgullo, destrucción, lo que estamos viendo hoy en día, por causa de que hombres y mujeres soberbios, óigalo bien, no solamente de los que gobiernan las naciones, de las autoridades que están, de los líderes políticos que están al frente de distintos pueblos, distintas naciones, que cuando les convienen hablan de la palabra de Dios, de que cuando les convienen reconocen a Dios, cuando les convienen reconocen a Jesucristo, pero no obedecen, no se someten, no se humillan y permiten todo esto, y el diablo se aprovecha ahí y se mete en distintos hombres y mujeres para corromper todas las cosas. Por eso el poder de Dios está para ponerle un freno, ser un escudo en cada familia de aquellos que están caminando con la fe puesta en Jesucristo. Óigalo bien, el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios, todos los días en tu hogar, todos los días en tus hijos. El santo ángel de Dios caminará al lado de tus hijos, caminará a tu lado. Dice la Biblia, el santo ángel de Dios acampa a su alrededor y los defiende. Pero para que todo esto sea realidad tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que ponernos de acuerdo. Óigalo bien, dejar de estar enfrentados nosotros mismos, dejar de estar nosotros mismos divididos en diferencias superficiales, en diferencias que no llevan a nada, sino unirnos en un pensamiento común, en un objetivo, de que el poder de Dios empiece a crecer, de que el poder de Dios se derrame sobre la iglesia de Jesucristo y se derrame sobre los hogares, se derrame sobre la familia, se derrame sobre los siervos y siervas de Dios, para que los hombres de Dios comiencen a predicar con poder y milagros, con poder y autoridad. Y otros, óigalo bien, así como tú saliste de las tinieblas, así como Dios te sacó, sean tomados de la mano por el santo ángel de Dios y sean traídos de las tinieblas a la luz. Se han traído de la ignorancia al conocimiento del Evangelio, al conocimiento de la palabra de Dios, y puedan ser libres. Y nuestro enemigo, el diablo, se ha reprendido de esta sociedad, se ha reprendido de muchos hogares, y los demonios comiencen a someterse al poder de Dios, comiencen a sujetarse por el poder de la palabra de Dios en distintos hogares. Porque hay mucho dolor, óigalo bien, mucho sufrimiento, mucha indignación. Y ahí comienza todo esto, la raíz de todos los males,
a provocar odio, a provocar ira, a provocar todo esto que estamos viendo en la sociedad. Porque no solamente el ser humano está harto de su propia desobediencia, sino que a través de las influencias espirituales de las tinieblas, peor, el ser humano no sabe qué hacer. Y para esto estamos nosotros, para hacerle saber al hombre y a la mujer que hay una oportunidad de poder corregirnos, de poder cambiar, de poder salir de todo esto, de poder caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña todos los días, juntamente con Jesucristo, practicando la misericordia todos los días, la piedad, la humildad en nuestro propio corazón, en nuestro propio ser, demostrándole al mundo que se puede vivir con Jesucristo, que se puede vivir de acuerdo a la palabra de Dios, como Jesucristo vivió siendo hombre, óigalo bien, hecho hombre, dice el verbo. Jesucristo, el Hijo de Dios, caminó como cualquiera de nosotros en este mundo y fue obediente hasta la muerte, hasta la cruz. Y venció al tercer día por la obediencia al Padre Eterno, porque en ningún momento dejó la voluntad de Dios. Resucitó, lleno de gloria, lleno de poder, lleno de autoridad, tomando en sus manos lo que el Padre Eterno le dio. Toda la humanidad se la dio a Él. Todas las almas le pertenecen a Jesucristo porque Él la compró a precio de sangre en aquella cruz del Calvario. Todas las almas de este mundo. Pero para que todas estas almas puedan entrar a la vida eterna, tiene que haber un conocimiento, tiene que haber una transformación en el ser interior del hombre y de la mujer. Una transformación, una conversión totalmente completa, como lo dice la Biblia. El que no naciere de nuevo de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Nuestro ser interior tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de acuerdo a lo que Jesucristo quiere, para que usted pueda adentrar a la vida eterna, óigalo bien, para que el hombre y la mujer pueda ser corregido, pueda ser convertido nuevamente en su ser interior. Ya estamos casi cerrando en este día para la gloria de Jesucristo, para la gloria de nuestro Dios, compartiendo la palabra de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios te pueda bendecir. Sabemos que la palabra de Dios tiene bendición. Sabemos que la palabra de Dios es espíritu y es vida y nada, no necesita que nadie le dé aliento a la palabra de Dios. Tiene todo el poder en aquellos que le creen, en aquellos que ponen la fe en la palabra de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, por el testimonio fiel de esta obra literaria, la cual es la Biblia, la cual cuenta el testimonio, poderoso Dios, de aquel gran error que cometió el ser humano delante de ti, mi Dios, tu creación, de desobedecer a tu palabra. Te pedimos en este tiempo, Padre eterno, a través de tu Hijo Jesucristo, a través de la oportunidad que tu Hijo amado, mi Dios, nos ha dado, a través de su muerte y resurrección al tercer día, a través de lavarnos con su bendita sangre, mi Dios, y permitirnos hablarte a ti, Padre eterno, presentarnos en tu presencia para orar, para clamar, para alabar y adorar tu nombre. Derrama de tu gracia, derrama de tu misericordia sobre la iglesia de tu amado Hijo Jesús, sobre los siervos y siervas que en este tiempo están predicando tu palabra, mi Dios, están anunciando el evangelio santo que Jesucristo trajo, mi Dios, el conocimiento del reino de los cielos y su justicia. Glorifica tu nombre en este tiempo, Padre eterno, a través de tu poder, a través de tu gloria. Sana a los enfermos para que crean, Padre, a las obras de tu poder. Sana a aquellos que tienen enfermedad en su cuerpo físico. Sana el cuerpo y los huesos, Padre. Derrama de tu poder para que a través del testimonio de tu poder, Padre, muchos se conviertan al evangelio, muchos lleguen al conocimiento de la palabra del evangelio, Padre, que tiene el poder de corregir todo lo que el diablo ha destruido y corrompido en aquel
el huerto del Edén, Padre, en aquel entonces, cuando el hombre desobedeció a tu palabra. Glorifica tu nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que tu Espíritu Santo, Padre, se derrame sobre la iglesia, sobre los siervos, sobre la sierva, porque es promesa fiel de tu palabra. Derramarás de tu Espíritu sobre toda carne, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Envía dones a tu siervo, envía dones a tu sierva, que podamos tener los elementos, Padre, para poder frenar a nuestro enemigo, al diablo, para que no destruya la familia, para que no destruya los hijos, para que los hijos y las hijas en este tiempo te alaben y te glorifiquen, poderoso Dios. Alaben a tu nombre y glorifiquen tu nombre y te adoren en la iglesia de la congregación de los santos. Glorifica tu palabra, mi Dios. Derrama de tu gloria. Crea milagros para que el hombre y la mujer pueda creer en ti, Jesucristo. Derrama de la gloria de nuestro Dios para que puedan creer en tu palabra, en tu nombre, Jesús. Glorifica tu palabra, mi Dios. Glorifica tu presencia a través de la radio, a través de las redes sociales. Que se manifieste tu gloria, mi Dios. Que se cumpla tu promesa, Jesús. Vendrás y te manifestarás a nosotros. Y vendremos, dijiste, y haremos morada en aquel que abre su corazón. Glorifica tu palabra, mi Dios. Entra en el corazón del hombre y de la mujer. Entra en el corazón de aquellos que han abierto su corazón, aquellos que han creído a tu palabra. Te damos gracias, mi Dios. Te glorificamos, te alabamos. Glorifica tu presencia. Amén. Damos gracias al Señor. Ya estamos casi cerrando en este día para la gloria de Jesucristo. Dios te guarde, Dios te bendiga. Será hasta mañana nuevamente a través de la radio, a través de la 89.3, la voz profética. Te voy a dejar con una hermosa alabanza. Dios te guarde, Dios te bendiga. Será hasta mañana.